Compártale. Somos el grupo 2 y en este momento vamos a exponer lo que hicimos de nuestro trabajo em, en grupo. Compartir pantalla. El tema del trabajo final es la estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. El objetivo de este trabajo es establecer, a partir de estrategias didácticas en la asignatura de lengua y literatura, eh, desde un texto literario ecuatoriano, un enfoque metodológico. El texto que hemos escogido nosotros es Guasipungo de Jorge Icaza. Em, lo hemos dividido en qué, cuáles son las cualidades de este libro. Tenemos el género literario, que es un narrativo novela. El tipo de texto es de un realismo social. ¿Y por qué escogimos este texto? Es porque aborda temas de relevancia social y de lucha de clases, opresión y justicia, y es muy adecuado para trabajar la comprensión crítica y la producción textual de niños en séptimo grado. La duración de las clases son más o menos 5 horas. Se trabaja en 5 horas clase y el objetivo es fomentar la comprensión crítica de la obra de Guasig-Pungo y su contexto social, hablando sobre temas de reflexión como la injusticia y los derechos humanos. Nuestras estrategias didácticas tienen como objetivo hacer que exista la comprensión del texto de Jorge Casa, activar conocimientos previos y que genere el interés por la lectura por el estudiante y que tenga una reflexión, ¿no? Que pueda desarrollar esta habilidad de reflexionar dentro de temas sociales relevantes. Fomentamos la escritura reflexiva y creativa y la comprensión crítica en el contexto social. A continuación, mi compañera Isolina con los contenidos. En los contenidos tenemos la comprensión lectora, que es un análisis del tema, identificación de los temas centrales, producción textual, que tiene la escritura creativa, expresión de ideas y ensayos reflexivos, reflexión sobre el texto. Tenemos la discusiones sobre el impacto social, comparaciones con situaciones actuales, géneros literarios, métodos y técnicas de enseñanza, métodos técnicos perdón, método activo, y tenemos también la lectura creativa. A continuación, el compañero Denis, perdón, Diana. Ya, listo, gracias. Bueno, siguiendo con mi compañera, también vamos a utilizar el aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Donde los estudiantes presentan murales o presentaciones de imágenes, donde muestran lo que fue más impactante, ¿ya? Tenemos también actividades de escritura, ¿ya? Ahí vamos a hacer un análisis de la representación de la opresión indígena de Huasipungo. Tenemos la lectura crítica, análisis del texto con preguntas guiadas que promueven la reflexión. Tenemos también imágenes donde muestre que lo que más les impacta de esta novela, ¿ya? Entonces ahí vamos igual a utilizar la lectura crítica, aprendizaje basado en proyectos, actividades de escritura, eh, igual lectura crítica, ¿ya? Donde ahí los estudiantes presentan murales o presentaciones de imágenes, qué es lo que más a ellos les impacta, ¿ya? Y también tenemos los recursos o medios que nos va a ayudar el compañero Denis. Sí, bien, continuando entonces con la exposición, justamente los recursos o medios que se van a emplear tienen el propósito de enriquecer el proceso educativo utilizando diferentes recursos, ya sea un texto, en este caso un ejemplar de la novela, material audiovisual, herramientas de escritura y dibujo, requeridos en este caso para desarrollar, en este caso, por ejemplo, sería el ABP, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos. Organización de la enseñanza también. La duración consiste en planificar
sesiones de 2 semanas con actividades diarias. Grupos de trabajo, formar grupos pequeños que conformen la colaboración. Espacios de reflexión, igualmente crear momentos específicos para que los estudiantes compartan su pensamiento y experiencias. Respecto a la evaluación, tenemos la evaluación formativa, observar la participación activa durante las discusiones y actividades grupales, producciones escritas, perdón, evaluar ensayos, relatos creativos y la aplicación de normas ortográficas y gramaticales, y presentaciones finales, calificar las presentaciones grupales o murales considerando creatividad, contenido y claridad. Bueno, en realidad estas consideraciones se detallan y somos conscientes de la importancia de trabajar con rúbricas de evaluación para cada uno de estos tipos de evaluaciones que se tienen planificadas. Continúa mi compañero Cristian, por favor. En las actividades por etapas de la lectura tenemos la preparatoria, eh, tenemos también el análisis contextual, eh, la textualización, la poslectura, y en el macro de habilidades de la lengua tenemos la etapa preparatoria, la etapa de análisis o textualización y la etapa posterior. En la actividad tenemos la oralidad, escucha, la lectura, la escritura. Entre los componentes funcionales de la estrategia, en el análisis se descomponen los elementos narrativos del texto, tema, personaje y contexto. En la comprensión, a través de estas actividades de lectura y discusión, los estudiantes profundizan en la comprensión crítica del texto. Y en la construcción textual, tenemos el énfasis está en los estudiantes, construyan nuevos textos narrativos o descriptivos que reflejan su comprensión del texto original y su capacidad creativa. Bien, continuamos entonces. El enfoque teórico y didáctico, ideas rectoras. En este caso, bueno, el enfoque metodológico integrado busca unificar las macro habilidades de la lengua en el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando enfocados en la teoría constructivista de Vygotsky. La teoría constructivista señala que el aprendizaje es un proceso activo donde los estudiantes construyen su conocimiento a través de la interacción, y eso es lo que se pretende con esta planificación. Teoría del enfoque integrador: las macro habilidades de la lengua se interrelacionan en el proceso de enseñanza y se deben tratar de manera conjunta para desarrollar competencias comunicativas completas. Eso también enfocado siempre y cuando al tipo o a la edad, en este caso, del estudiante. Finalmente se redacta ahí la bibliografía empleada para la redacción de este trabajo grupal, y a continuación Daniela nos ayuda ya con la síntesis de la planificación microcurricular. Bueno, esta es una planificación microcurricular que hemos hecho para justamente esas actividades. El objetivo es apreciar el uso estético de la palabra a partir de la escucha y la lectura de textos literarios para potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria, desarrollando preferencias y gustos a la lectura. Bueno, tenemos como destreza, voy a solo dar un ejemplo de lo que es un ejemplo de la clase, ¿no? Entonces, ¿cuál es la destreza? Escuchar y leer diversos géneros literarios, privilegiando los textos ecuatorianos para potenciar la imaginación y la curiosidad y la memoria. En la prelectura, ¿qué haremos? Analizar el título del cuento como preguntas de qué es una novela, qué actividades se hacen en una obra y cómo se debe dramatizar una obra. Em, en este recurso, como recurso tenemos la boda del tío Perico y pues ellos realizan la actividad con esto. Eso es como prelectura. En la lectura tenemos ya Aguasipungo como tal y se lee el texto con los estudiantes. Elaboramos un glosario con términos indígenas, donde conozcamos nuevas palabras y regionalismos. Expresión oral al real, escucha activa y contextualización. Y como postlectura tenemos la formulación del texto. ¿Qué hechos importantes suceden en el capítulo? Tendrán que redactar. ¿Qué es Guasipungo y por qué es importante esta novela para el Ecuador? ¿Dónde se desarrolla la historia en el contexto histórico? ¿Cómo se evidencia la explotación de relación entre los mestizos y los indígenas? Eso es nuestra planificación. Y eso ha sido lo que hemos mostrado como el trabajo final del grupo 2. Muchas gracias por su atención.